Saludar a esta hora de la mañana. Usted tiene la palabra, por supuesto. Muchas gracias, Joana. Bueno, quiero dar la bienvenida a quienes integran esta magnífica mesa de trabajo con un tema precioso, un tema de absoluta significación en el contexto en que nosotros nos hallamos debatiendo el impacto de la pandemia y de las medidas adoptadas por los gobiernos en los derechos fundamentales de personas pertenecientes a grupos sociales diferenciados. La verdad, quiero darles la bienvenida y expresarles el orgullo que tenemos todos de que ustedes hagan parte de esta mesa y que enriquezcan este gran encuentro de la Conferencia 13ª Iberoamericana de Justicia Constitucional. Va a ser moderada por el honorable magistrado Luis Javier Moreno Ortiz, magistrado de la Corte Constitucional Colombiana. Bienvenidos y feliz tarea en la mañana de hoy. Muchas gracias. Magistrado, gracias a usted por ese mensaje, por supuesto, en contados minutos se dará inicio a la mesa número 4, pero además queremos presentarles porque estas mesas de trabajo son simultáneas. Esto es lo importante, que son simultáneas a nivel virtual. Ustedes pueden conectarse y buscar la mesa que más desee escuchar y, por supuesto, estar atentos a los análisis y reflexiones. En este momento les presentamos quienes integran la mesa de trabajo número 3. El magistrado, señor don Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional de España. El juez Hernán Salgado Pesantes, presidente de la Corte Constitucional de Ecuador. El magistrado Francisco Rosales Argüello, presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. El magistrado Luis Ramón Fábrega Sánchez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Esta mesa será moderada por la doctora Marta Sáchica Méndez, secretaria general de la Corte Constitucional de Colombia. Y también el magistrado Rojas Ríos tiene un saludo para ellos, para los integrantes de la mesa número 3, que también en contados segundos ya están conectados. Por supuesto, comenzarán las discusiones sobre estos importantes temas. Magistrado. Bueno, extiendo igualmente un saludo para la mesa número 3, integrada por los juristas que acaba Joana de relacionar y entre los cuales se encuentran personas de la solvencia jurídica que ha trascendido los países, como es el caso del honorable magistrado Juan José González Rivas, gran amigo y persona que de verdad enriquece este encuentro. De la misma manera, el honorable juez Hernán Salgado Pesantes, el honorable magistrado Francisco Rosales Argüello, el honorable magistrado Luis Ramón Fábrega Sánchez. Nos sentimos honrados de tenerlos y de verdad con la gran expectativa de escucharlos. Aquí nos hallamos todos reunidos para este gran encuentro de la 13ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Esta mesa estará moderada por nuestra gran secretaria general de la Corte Constitucional de Colombia, la doctora Marta Victoria Sáchica Méndez. A todos nuestra gratitud y nuestra bienvenida calurosa. Pues, magistrado, además queremos recordarles a todos los participantes que estas mesas contarán con la participación de 5 magistrados y magistradas, como los nombrábamos ahora, presidentes y un magistrada de la Corte Constitucional de Colombia, y cada participante contará con 10 minutos. Esos 10 minutos presentarán su ponencia sobre este eje temático propuesto. Después habrá un espacio de 18 minutos para que el moderador, por supuesto, los conceda a los participantes esos 3 minutos a cada uno de los ponentes, ya sea para reaccionar o simplemente para complementar su presentación. Atención a esto, los últimos 10 minutos serán reservados para que el moderador de la mesa haga una relatoría y las conclusiones del tema propuesto y del tema analizado. Así que le cedo la palabra a la doctora Marta Sáchica. Usted tiene la palabra, por supuesto, para comenzar con esta mesa de trabajo número 3. Están cruzados. Doctora Sáchica, le vamos a pedir para que prenda el micrófono, para que abra el micrófono y comenzar el
a partir de casos concretos y a partir de experiencias que hayan sido sometidas a nuestro conocimiento. Celebro también que esta mesa tenga una mayoría de integrantes femeninos, porque me parece que las mujeres tienen una sensibilidad mucho más desarrollada y mucho más fuerte para comprender el sufrimiento de las personas débiles y la situación de las personas que están en esta situación. Sin más preámbulos, le doy la palabra a la magistrada Encarnación Roca Trías, que es la vicepresidente del Tribunal Constitucional Español, y le doy un saludo también de bienvenida. Muchas gracias por la bienvenida, gracias por la organización de este magnífico congreso, y tenemos todos que habituarnos un poco a estas nuevas tecnologías que verdaderamente pues, nos hacen estar un poco nerviosos con relación al éxito de nuestras intervenciones personales. Queridos compañeros, ciñéndome al objeto de esta mesa redonda, voy a intentar ofrecer una aproximación a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España dictada en el ámbito de la protección de personas que presentan un especial interés o que son especialmente vulnerables. Se trata de ciudadanos que encuentran barreras en su vida diaria para el pleno ejercicio de sus derechos y para su integración social, debido a factores que todos conocemos como la edad, el género, el estado físico o la situación económica o cultural. Voy a seleccionar algunas de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional Español, pero ya tengo que advertir previamente que todavía no han llegado al Tribunal Constitucional han llegado algunos asuntos, pero en realidad la jurisprudencia a la que me voy a referir es la que se ha dictado para tutelar derechos de los afectados en estas situaciones especiales a las que me he referido, y que de todas las maneras, en el sentido de que protegen y tutelan los derechos fundamentales de este tipo de personas, de estos colectivos, son aplicables también a situaciones que se pueden producir durante la pandemia. Nuestro control de la jurisdicción constitucional se produce cuando los derechos fundamentales de los ciudadanos se ven menoscabados por las medidas adoptadas por las autoridades, que pueden aplicarse en diversos frentes. Por ello, hay que entender que la afección a los derechos fundamentales se puede producir por dos vías. Una de ellas por la suspensión de tales derechos, que en este caso están prohibidos en la Constitución, la suspensión de tales derechos, salvo que se haya declarado antes el estado de excepción o el estado de sitio, en los casos y con los requisitos exigibles por nuestra Constitución. Esta suspensión no puede nunca producirse durante el estado de alarma, porque tanto por la regulación constitucional como por la interpretación que hace la sentencia 83/2016, el control jurisdiccional de los decretos lo impediría. O bien, en segundo lugar, o bien también por una restricción en el ejercicio de los derechos fundamentales, que son los relativos a la libertad individual, por ejemplo, un internamiento en un centro hospitalario, la libertad ambulatoria, confinamiento en domicilio bajo la pena de imposición de sanciones, que es lo que se está produciendo ahora, la limitación de movimientos dentro de un cierto territorio, la limitación del derecho de reunión y manifestación, y en ocasiones también el derecho a la integridad física o psíquica. Ejemplo de nuestro control de amparo es el único caso resuelto por el auto del Tribunal Constitucional
40/2020 de 30 de abril de la Sala Primera del Tribunal, que declaró que no se había vulnerado el derecho a la manifestación de los demandantes que pretendían un desplazamiento individual en automóvil por las calles de una ciudad, lo que les había sido denegado previamente tanto a nivel administrativo como a nivel judicial, porque se entendía que los recurrentes no garantizaban las medidas para evitar la transmisión del virus y era previsible que se produciría un colapso de tráfico en la ciudad porque ellos habían previsto ir a manifestarse uno a uno, pero dentro de un coche cada uno de ellos. En este momento tengo que decir que existen varias demandas de amparo sobre esta misma cuestión en otro tipo de manifestaciones que se prohibieron durante esta época por motivos sanitarios y que todavía no han sido admitidas a trámite por el Tribunal Constitucional. Dicho esto, y sin perder de vista el objeto de mi intervención, que es la que afecta a los colectivos de especial vulnerabilidad, hay que decir que algunas de las medidas de control implementadas para contener el virus han afectado y afectan con bastante mayor intensidad a familias con menores recursos económicos, tanto durante la prolongación del estado de alarma, que ha durado varios meses, como luego las medidas que se han venido acordando por las comunidades autónomas, dada su competencia en la fase de la denominada desescalada en la que ahora nos encontramos y en la que en este momento pues, están produciendo rebrotes importantes en algunas zonas de España. Especial impacto tienen aquellas medidas que traen consigo la limitación de movimientos de las personas y que justamente se imponen en áreas de mayor transmisión del virus, que coinciden justamente y no por casualidad con núcleos de población formados en su mayoría por familias con bajos ingresos. Aparte de otras consecuencias graves como la pérdida de empleo, puesto que hay algunos sectores en los cuales la posibilidad de teletrabajo es verdaderamente nula, y esto aumenta el riesgo de contacto, incluso el teletrabajo aún puede aumentar el riesgo de contagio en viviendas pequeñas en las que conviven varias personas, ya sean adultos, ya sean menores. Algunos pronunciamientos del Tribunal Constitucional en materia de protección de colectivos especialmente vulnerables han sido tomadas, como digo, en otros momentos, pero que también tienen que aplicarse en este momento en la situación de la pandemia. Por tanto, aunque sean decisiones más genéricas, realmente no lo son tanto que no puedan repercutir en situaciones especiales relacionadas con esta cuestión. Yo me voy a referir a algunos supuestos, la violencia de género y violencia familiar, el caso de las personas mayores, el caso de las personas con discapacidad, el caso de los pacientes integrados en centros hospitalarios. En relación a estos, pues voy a citar sentencias del Tribunal Constitucional. El caso de la violencia de género merece una mención, yo creo que seguramente por delante de las demás, porque las víctimas de violencia de género, ya sea la mujer o de violencia familiar, que sean los menores, han aumentado como un efecto indeseado como consecuencia de la convivencia ininterrumpida durante varios meses con sus parejas maltratadoras. Y además porque durante este periodo de tiempo, al estar las personas confinadas en sus hogares, ha resultado bastante más difícil la denuncia de las situaciones de violencia de género. Esto ha repercutido también sobre los hijos menores, puesto que esta convivencia en pisos pequeños todavía hace más insoportable esta situación. El gobierno, de todas maneras, para contrarrestar estos efectos nocivos,
dictó el Real Decreto Ley 12 de este año 2020 de medidas urgentes para la protección por todas las administraciones de las víctimas de esta clase de violencia. Dirigido este Real Decreto a asegurar la eficiencia de los canales de información, de asesoramiento jurídico, teleasistencia y servicios de acogida de las víctimas. Ahora bien, yo creo que es muy difícil romper este círculo perverso trazado por el maltratador con o sin confinamiento mientras no haya denuncias efectivas, bien de la propia interesada, bien de terceras personas, o al menos un atestado judicial que registre los hechos que permita a los juzgados de violencia de la mujer abrir diligencias penales para determinar las responsabilidades a que haya lugar. A este efecto contribuye de una manera muy importante una doctrina que ha sido sentada por una sentencia muy reciente del Tribunal Constitucional, la sentencia 87 de este año, de 2020, en la que el Tribunal Constitucional ha asumido el canon del control judicial defendido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con base a la prohibición de la tortura. Es decir, ha trasladado a los casos de violencia de género la regla de que para este tipo de delitos se debe desplegar una investigación suficiente y eficaz, y cito textualmente, por parte del juez instructor. Este canon de diligencia judicial reforzado solamente, como he dicho, se venía aplicando en los casos de investigación de tortura y maltrato cometidos por agentes judiciales en relación a los ciudadanos, que el Tribunal Constitucional también asumió. Pero en definitiva, y de acuerdo con esta sentencia, repito, 87-2020, el juez debe agotar todas las posibilidades razonables de indagación, evitando demoras injustificadas que puedan perjudicar el curso o el resultado de la investigación. De no cumplirlo, el juez incurre en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia penal. En relación a las personas mayores, que es otro de los colectivos especialmente castigados por los efectos naturales de la pandemia y además después de manera colateral y como consecuencia por las medidas sanitarias impuestas para evitar la propagación del virus COVID-19, es claramente el de las personas mayores. Convertido, a pesar de ellos mismos, en un grupo de alto riesgo, ha padecido los estragos de enfermedades y muerte que ha llevado consigo la pandemia mientras vivían en residencias de la tercera edad, ya sea de titularidad pública o privada, y luego quedaron confinados en estas residencias sin posibilidad de ser visitados por sus familiares. Además de las políticas activas que por mandato constitucional, de acuerdo con el artículo 49 de la Constitución, han de llevar a cabo los poderes públicos para lograr el bienestar de los ciudadanos de la tercera edad, también en la salud, la protección de sus derechos fundamentales ha de asegurarse por instrumentos jurídicos eficaces. Para ello, voy a utilizar dos ejemplos de dos sentencias, repito, no formuladas con relación a la pandemia, pero que tienen que ver con esta cuestión. La primera es la sentencia 3/2018, que conoció de una demanda de discriminación por dos motivos, por edad y por discapacidad. Este recurso de amparo fue promovido por una persona que al cumplir los 60 años recibió una carta de la administración competente, de administración sanitaria, en la que le negaba la posibilidad de seguir recibiendo un tratamiento de atención médica que necesitaba como consecuencia de un padecimiento psíquico, porque estaba previsto que al cumplir esta edad, los pacientes que necesitaban este tipo de intervención no podían obtenerla
a no ser que fuera en residencias geriátricas. Y esta buena persona, este buen señor, no estaba ingresado en una residencia geriátrica. Entonces, el Tribunal Constitucional consideró que había habido dos criterios de discriminación, uno por razón de la edad y otro por razón de la situación psíquica del recurrente, porque al denegarle los servicios necesarios para que su estado de salud no se agravara, le produjo una vulneración de su derecho a no ser discriminado por razón de su discapacidad, que al mismo tiempo de su derecho a no ser discriminado también por razón de su edad. Las cuestiones a veces administrativas comportan estos problemas en los que pues, hay situaciones un poco, si me lo permiten ustedes, kafkianas. El otro ejemplo se refiere al internamiento de personas mayores en residencias. Este es un tema muy frecuente y se constata que esta medida muchas veces se lleva a cabo sin el consentimiento expreso del afectado debido al deterioro de sus capacidades cognitivas, lo que lleva a que o bien sus familiares o bien en algunas ocasiones, como he podido comprobar, los servicios sociales o sanitarios públicos establezcan o decreten el ingreso de estas personas en centros sanitarios y a partir de aquel momento estas personas se quedan allí de una manera ya prácticamente indefinida. Una importante sentencia del Tribunal Constitucional que marca además la forma de interpretar y de actuar en estos supuestos, la sentencia 34 del año 2016, tuvo la oportunidad de enjuiciar un caso donde el internamiento de la persona se había prolongado durante meses sin su voluntad, pero además sin control judicial alguno que tutelara dicha situación privativa de libertad individual, porque tenemos que tener en cuenta que evidentemente estas situaciones también están protegidas por el artículo 17. Fue el Ministerio Fiscal en aquel caso el que actuó en defensa de los intereses de esta persona a la que se le reconoció la lesión de su derecho a la libertad y se le otorgó el amparo. Ustedes me preguntarán, ¿y entonces la sacaron de la residencia? Bueno, no la sacamos de la residencia. Lo que dijimos es que a partir de aquel momento, dado que su situación personal era muy degradada, estaba muy degradada, el juez controlara la situación y además los familiares debían instar lo que en la antigua terminología, que ahora cambiará con la reforma, se espera, del Código Civil, debían instar las medidas de incapacitación. ¿Por qué no es posible mantener a una persona en estas condiciones en un limbo jurídico? Porque se trata de una persona privada de voluntad en una residencia que no ha escogido permanecer, y aunque la conducta de las personas que le han llevado a esta situación puede considerarse incluso muy noble, porque a veces hay personas de estas que no pueden hacer otra cosa, siempre se trata de una lesión de un derecho fundamental y por tanto debe existir un control judicial. El tercer caso es el de las personas con discapacidad, que en España está ya prácticamente protegida por la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, que yo creo que los miembros de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional aplican también de una manera habitual, creo. En España, también en el Tribunal Constitucional, tenemos dos ejemplos, los escojo entre quizá las sentencias más recientes. La sentencia 3-2018, a la que ya me he referido antes,
Recuerden que era el señor aquel que le habían eliminado su tratamiento por no estar en una residencia. Aquí se aplicó también la convención de Naciones Unidas, porque se consideró que la autoridad competente incumple la obligación de realizar ajustes razonables que el señor que estaba en una situación muy degradada, que necesitaba un tratamiento psiquiátrico, no necesitaba para facilitar la vida de este señor en sociedad. Esta situación podía resultar trasladable a otros casos de negativa injustificada de un centro para dispensar tratamientos médicos relacionados con el diagnóstico del COVID, o para la superación de las secuelas sufridas cuando se ha ya contagiado una persona con este COVID, y entonces se plantea la opción entre la falta de medios materiales y la protección de las personas que, teniendo alguna discapacidad, pues se ven privadas de estos. De momento en España, por lo menos ante el Tribunal Constitucional, no se ha planteado este problema, pero merece la pena tenerlo en la cabeza. El segundo caso es la sentencia 10 del año 14, dictada en un caso de protección del derecho a una educación inclusiva de un menor de edad con necesidades especiales de aprendizaje. Los menores son un colectivo que tienen una vulnerabilidad transversal, que también ofrece algunos problemas que el Tribunal Constitucional ha intentado resolver dentro de en este caso no se le reconoció el amparo, porque este menor necesitaba, los padres querían que fuera a un centro educativo junto con otros compañeros que no tuvieran estas discapacidades, pero las necesidades del menor eran muy altas y se consideró preferible apoyar la decisión de la administración antes que el apoyar la decisión de los padres. Y por último, los pacientes ingresados en centros hospitalarios. Estamos hablando de personas con su plena capacidad, personas mayores de edad, por tanto, y que por razón de haber sido infectados, en este caso por el COVID, pues están ingresados en un centro hospitalario. Verdaderamente pasan a ser un colectivo vulnerable, dotado de derechos específicos que se vinculan con la propia dignidad de la persona, el respeto a la autonomía de la voluntad y el derecho a la intimidad, tal como garantiza la Ley 41/2002 de autonomía del paciente. Aquí sí que tenemos que jugar básicamente con la problemática relacionada con el derecho al consentimiento informado del paciente, que está especialmente admitida y establecida en el artículo 3, párrafo segundo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que establece que el derecho a la dignidad de la persona se respetará en particular el consentimiento libre e informado de la persona de que se trate, de acuerdo con las modalidades establecidas en la ley. En este caso, hay que citar la sentencia 37/2011, que en un problema de falta de autodeterminación que se entendió que legitima al paciente en uso de la autonomía de la voluntad para decidir libremente sobre las medidas terapéuticas y tratamientos que puedan afectar a su integridad, escogiendo entre las distintas posibilidades, consintiendo su práctica o rechazándolas. Trasladado este enfoque a la situación sanitaria provocada por la COVID en la actualidad, convendría hacer una doble matización.
Por una parte, que el deber de información epidemiológica al que se refiere la Ley de Autonomía del Paciente y que resulta aplicable aquí, presupone una intervención más amplia de los poderes públicos ante la ciudadanía que la más limitada que pueda dar el centro en el que ingresa el paciente, sin olvidar que hay muchos aspectos que desconocemos de este maldito virus, lo que complica claramente los juicios de pronóstico sobre la evolución del paciente respecto al tratamiento asignado. En segundo lugar, que concurren excepciones a la exigencia de consentimiento informado, que están establecidos también en la Ley de Autonomía del Paciente, que también valen en este caso cuando el paciente carece de la capacidad necesaria y no tiene tampoco un representante que lo emita en su nombre, en cuyo caso habrá que dejar la decisión en manos del facultativo. Y tened en cuenta, queridos compañeros, que dada el alto grado de contagio del COVID, muchas veces no se deja a los familiares del paciente acompañarle en su estancia en un hospital, lo cual también puede complicar las decisiones sobre el tratamiento a seguir en este tipo de enfermedad. Yo creo que sí que es verdad que me he dejado algunas cosas en el tintero, pero que prefiero en este momento acabar mi intervención agradeciendo mucho toda la atención prestada y estando dispuesta, como es obvio y natural, a responder las cuestiones que se me puedan plantear después de la intervención de mis queridos compañeros, a los que voy a escuchar con muchísima atención. Muchas gracias. Gracias, magistrada Roca. Ha dejado un panorama muy completo de la justicia española con el tema de la pandemia. Me informan que hay en este momento más de 1.325 personas conectadas en esta red, sí, y además gente que está viendo la conferencia en televisión, en YouTube y en Facebook. Que la gente está muy contenta de lo que se ha tratado y que tiene muchas preguntas. Estas preguntas serán atendidas por medios digitales. Con este dato, entonces, ahora, por favor, la magistrada Daniela Salazar tiene un espacio para su intervención. Buenos días y buenas tardes con los copanelistas que están en España y en Francia. ¿Me pueden escuchar? Me siento profundamente honrada de ser parte de esta Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Quiero enviar un saludo fraterno al presidente de la Corte Constitucional colombiana, que es anfitrión de este evento, así como también a todos los magistrados y magistradas que hacen parte de esta jornada y a todas las personas que se han conectado para escucharnos. En este diálogo jurisprudencial, perdón, tengo algún problema con la pantalla. En este diálogo jurisprudencial yo quisiera compartir con ustedes una sentencia reciente de la Corte Constitucional del Ecuador que tiene que ver con la protección a los grupos más vulnerables, en este caso a las mujeres. Esta sentencia fue expedida en el marco de la competencia que tiene la Corte Constitucional del Ecuador de revisión. Esta facultad permite a la Corte seleccionar de entre todos los procesos que llegan a su conocimiento, ciertos casos con el fin de revisarlos y de expedir sentencias que constituyen jurisprudencia vinculante. Y fue así como se seleccionaron 18 causas que tienen en común accionantes mujeres que trabajaban en el sector público y que al momento de los hechos se encontraban o bien embarazadas o en licencia de maternidad o en periodo de lactancia. Los casos seleccionados revelaban situaciones recurrentes de violaciones a los derechos de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y reflejaban situaciones que no solo afectan a las víctimas específicas de estos casos, sino que realmente evidenciaban un problema estructural de desigualdad en Ecuador. Se trata de una sentencia muy extensa, tiene casi 70 páginas, pero haré lo posible para resumir para ustedes los criterios más importantes. La Corte inicia con una descripción del contexto en Ecuador, un contexto que revela que en el ámbito laboral las mujeres nos encontramos en general en una situación de desventaja en relación con los hombres. Y para ello la Corte toma en consideración las tasas de empleo, el ingreso laboral promedio,
el porcentaje que ocupan las mujeres en cargos de autoridad, entre otros indicadores. Y la Corte observa que entre las principales barreras están las responsabilidades familiares que tradicionalmente se nos asigna a las mujeres. Dado que esta sentencia se aprobó en agosto de este año, la Corte no podía dejar de mencionar cómo durante la pandemia se evidenció que la cuarentena redujo significativamente las actividades económicas de las mujeres y lo que hizo es profundizar la desigualdad de género, principalmente porque los estereotipos de mujer cuidadora, hombre proveedor, siguen existiendo y están muy arraigados en Ecuador. Y aquí la Corte evidenció un impacto diferenciado de la pandemia que afecta desproporcionadamente a las mujeres. Por una parte, las mujeres que son trabajadoras informales perdieron su sustento de vida de forma casi inmediata, sin ninguna red, sin posibilidad de sustituir ese ingreso diario y además tampoco contaban con un seguro médico. Y por otro lado, aquellas trabajadoras del sector formal tuvieron que sobrellevar en casa el trabajo remunerado y al mismo tiempo el trabajo doméstico. A partir de este contexto, la Corte se refiere a los derechos de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y desarrolla con mucho detalle los siguientes derechos. Primero, el derecho a tomar decisiones sobre la salud sexual y reproductiva. Y es que de los casos seleccionados, la Corte identificó que varias mujeres tuvieron limitaciones al goce de su derecho a la salud, tanto sexual como reproductiva, en el contexto laboral. Aquí la Corte establece que la relación laboral no debe ser nunca un obstáculo para el ejercicio del derecho de las mujeres a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias, responsables sobre la salud sexual y reproductiva. Por el contrario, el espacio laboral debe facilitar y debe proteger el ejercicio de estos derechos a las mujeres que se encuentran trabajando. Segundo, la Corte desarrolla el derecho de las mujeres a la intimidad y a la no injerencia arbitraria. Y es que de los casos seleccionados se identificó que muchas mujeres en su lugar de trabajo fueron objeto de señalamientos sobre los temas que corresponden en verdad a su intimidad personal y familiar. Y a partir de estos hechos, la Corte Constitucional determinó que el derecho de las mujeres a la intimidad incluye el derecho a decidir libremente sobre su salud y su vida reproductiva sin que esta cuestión, que en verdad es parte de su esfera privada, pueda invadirse en el ámbito laboral. Y por lo tanto, la Corte advierte que el derecho a la intimidad es violado cuando, por ejemplo, se nos pregunta a las mujeres sobre nuestros planes de matrimonio o de embarazo, se solicitan pruebas de embarazo en el ámbito laboral, se divulga el historial médico de las mujeres o cuando el uso de esta información condiciona de alguna forma el ejercicio de otros derechos, como es el derecho al trabajo. En tercer lugar, la Corte se refiere al derecho al trabajo sin discriminación. Nuevamente, de la revisión de los casos seleccionados, se identificaron ciertos momentos en los que este derecho se ve vulnerado, como por ejemplo, cuando las mujeres dan a conocer su embarazo e inmediatamente son desvinculadas del trabajo, o cuando se modifica su situación laboral durante su licencia de maternidad. De ahí que la Corte determinó que toda terminación de una relación laboral de una mujer embarazada o en licencia de maternidad se debe presumir discriminatoria, si la entidad responsable no demuestra lo contrario. En cuarto lugar, la Corte desarrolla el derecho a la protección especial. Aquí vale decir que el artículo 35 de la Constitución del Ecuador consagra expresamente que las mujeres embarazadas recibirán atención prioritaria y especializada tanto en los ámbitos públicos como privados. Y esta protección especial, explicó la Corte, significa que las mujeres, durante su embarazo, parto, posparto y periodo de lactancia, deben ser atendidas en función de sus necesidades específicas durante esta etapa. En quinto lugar, la Corte se refiere al derecho a la lactancia materna, porque de la revisión integral de los casos seleccionados, la Corte identificó que ninguna de las instituciones en las que trabajaban las mujeres de los casos contaba con espacios dignos, espacios adecuados para que ellas puedan amamantar, extraer y almacenar su leche materna. Para la Corte, el periodo de lactancia es fundamental para el ejercicio de los derechos y es una etapa que tiene que ser promovida y también protegida desde el Estado a través de políticas públicas adecuadas. Eso significa que toda mujer que desee tener hijos y que decida amamantarlos debe poder hacerlo sin tener miedo de perder su trabajo. Y esas mujeres no son las que deberían adaptarse a las circunstancias laborales, sino que al contrario, los espacios de trabajo deben crear ambientes propicios para poder compatibilizar la lactancia y el cuidado con el trabajo. Finalmente, la Corte desarrolló el derecho al cuidado, y este derecho sí que merece una mención especial,
Vale anotar que la Constitución de Ecuador tiene más de 10 artículos que reconocen expresamente la importancia del cuidado. La Constitución incluso reconoce como trabajo el cuidado humano que se realiza fuera del ámbito laboral formal. Y así para nuestra Constitución las actividades de reproducción son tan importantes y tan imprescindibles para la vida en sociedad como las actividades de producción. Pero claro, del texto constitucional a la realidad hay siempre una brecha muy grande, más todavía cuando el modelo de organización dominante en nuestra sociedad ha privilegiado y ha valorado las actividades de producción, mientras que las actividades relacionadas con el cuidado, que además son mayoritariamente atendidas por mujeres, como puede ser alimentar, cocinar, cambiar pañales, limpiar, lavar, planchar, atender a la enfermedad, no son actividades valoradas ni social ni económicamente. De ahí que el derecho al cuidado, entendido como el derecho a cuidar, a ser cuidado y a cuidarse, debe incluir necesariamente el derecho al cuidado de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, también en el contexto laboral. Pero aquí quiero ser clara, para la Corte el reconocimiento de las mujeres embarazadas como titulares del derecho al cuidado no debe entenderse como una forma de disminución de su autonomía o de su capacidad, sino como una forma de protección especial. Y la Corte desarrolla el contenido específico del derecho al cuidado de manera muy extensa y detallada en esta sentencia. Es tan extensa que es imposible compartirla en detalle aquí, pero de manera ejemplificativa quisiera señalar algunas de las obligaciones que establece la Corte. La Corte señala que durante el embarazo el derecho al cuidado implica la obligación de permitir, por ejemplo, el acceso a todo servicio de salud que sea necesario. Durante el parto y el puerperio, la obligación también de garantizar un periodo de descanso remunerado, conocido como la licencia de maternidad. Pero aquí para garantizar también la corresponsabilidad, para proteger el derecho al cuidado y eliminar la brecha de género, la Corte dispone que la Asamblea Nacional legisle sobre la ampliación de la licencia de maternidad también a la licencia de paternidad para el cuidado. Así también la Corte dispone que la Asamblea debe legislar sobre cómo ampliar la licencia para madres y padres adoptivos, sobre las condiciones para el ejercicio de esta licencia, sobre las formas de garantizar que el tiempo de licencia efectivamente sea destinado al cuidado y también sobre las consecuencias que deben existir cuando se incumplen los roles de cuidado. Además, la Corte establece obligaciones durante la lactancia. Y aquí la Corte establece que las mujeres deben tener acceso a información para tomar decisiones sobre la lactancia y también apoyo para que esta lactancia se realice en condiciones adecuadas. Entre otras obligaciones, se establece, por ejemplo, la de disponer de las facilidades tanto de tiempo como de espacio para el periodo de lactancia en el trabajo. Y es que aquí fue muy impresionante cómo en la audiencia pública ante la Corte muchas mujeres narraron cómo acudían a los baños de las instituciones en sus horarios de almuerzo para poder amamantar o para poder extraer su leche. Y la Corte estableció claramente que esto constituye un trato indigno y además insalubre. Y es que ninguna persona se alimentaría en un servicio higiénico, pero eso es a lo que les fuerzan a las mujeres embarazadas, en periodo de lactancia. Por eso la sentencia dispuso que las instituciones públicas deben disponer de lugares dignos, específicos y condicionados para la lactancia, la extracción y la conservación de la leche materna. Y la Corte se refirió además a la obligación de contar con centros de cuidado diario, como guarderías, como una de las formas de prestar las condiciones para conciliar el trabajo con el cuidado. Además, la Corte desarrolla una compensación para el derecho al cuidado. Aquí la Corte determina que si se termina una relación laboral de manera unilateral por parte de los empleadores, la mujer embarazada o la mujer en licencia de maternidad tiene derecho a una compensación para ejercer su derecho al cuidado como parte de una corresponsabilidad estatal, con ciertas excepciones, por supuesto. Finalmente, la Corte incluye en su sentencia indicadores de políticas públicas para garantizar el derecho al cuidado. Se trata quizás de la sección más ambiciosa de esta sentencia porque la Corte desarrolla indicadores específicos que permiten medir la realización progresiva de los derechos y de las obligaciones que están desarrollados en la sentencia. Tiene muchos puntos resolutivos la sentencia, pero entre los principales quisiera resaltar primero la adecuación legislativa para garantizar que en el ámbito laboral se respete y se garantice el derecho a cuidado. En segundo lugar, la implementación de una política de protección laboral para las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Esto incluye la obligación de todas las instituciones públicas donde trabajen mujeres en edad fértil
de implementar lactarios, de implementar también centros de cuidado infantil, o al menos de garantizar que estos servicios estén disponibles en lugares cercanos al lugar del trabajo. En tercer lugar, la elaboración y la implementación de un modelo de ambientes laborales para el cuidado, que incluya indicadores específicos de medición que reflejen cómo progresivamente se va cumpliendo el derecho al cuidado. Y este modelo debe ser elaborado, dijo la Corte, con la participación de las organizaciones de mujeres y de otros sectores. Y en cuarto lugar, la implementación de una campaña permanente de sensibilización y de protección de la lactancia materna en los espacios públicos. Finalmente, por respeto a mis colegas y también para honrar la diversidad que existe en nuestra Corte, debo informar que esta decisión no se adoptó por mayoría. La jueza Corral y el juez Herrería disintieron y fundamentaron su desacuerdo, entre otros, primero en la arbitrariedad que a su juicio se genera cuando un empleador debe disponer el pago de indemnizaciones de un embarazo que no conocía. En segundo lugar, en los obstáculos que a su juicio se generarían para desvincular a servidoras que incurran en causales de destitución. En tercer lugar, en que dijeron ellos que la creación de una compensación del derecho al cuidado no está considerando el presupuesto general del Estado. Y finalmente, en lo que denominaron una desnaturalización de la figura de la reparación integral. En honor al tiempo voy a terminar aquí la exposición sin perjuicio de que pueda añadir otros comentarios quizás más personales más adelante en esta misma mesa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magistrada Salazar. Ahora tiene su turno de intervenir el magistrado Armando José Juárez López. Buenos días. Primero quería verificar si me escuchan alto y claro. Sí, señor, lo escuchamos. Muchas gracias. Bendiciones. Primero quiero saludar al honorable magistrado don Alberto Rojas Ríos, presidente de la Corte Constitucional de la Hermana República de Colombia, quienes agradecemos su cordial invitación para participar de este magno evento. También saludar a la mesa de los miembros de trabajo, ilustres abogados de Latinoamérica y Iberoamérica, en la persona de Encarnación Roca Trías, del Tribunal Constitucional de España, Daniela Salazar, vicepresidenta de la Corte Constitucional de Ecuador, la magistrada Ángela Russo Cedeño, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, quien me ha colaborado en la parte técnica, le agradezco mucho, el magistrado Dominique Rousseau, del Tribunal Constitucional, y nuestro moderador, el magistrado Luis Javier Moreno Ortiz. El tema se circunscribe dentro de las restricciones a los derechos fundamentales en el plano del COVID-19 y de manera específica cómo ha afectado esta restricción de derechos a personas pertenecientes a grupos sociales diferenciados. En primer lugar, quiero dar muestras de solidaridad y condolencia para todas las familias que han sufrido los efectos de la pandemia, que han tenido seres amados que han fallecido en estado grave o en una unidad de cuidados intensivos o han padecido de aislamiento. El diálogo aperturado, para que sea provechoso, requiere de una interpretación que determine las causas de raíz de la problemática. Necesitamos establecer la relación entre los acontecimientos, procesos y irregularidades de los fenómenos, es decir, de las razones de un estado de excepción con respecto a la contención de una pandemia como el COVID. Las consecuencias de haberse decretado medidas de excepción para contener la transmisión del COVID-19 en Iberoamérica, en muchos países, lo ha introducido una lógica de restrictiva y de violencia que pende sobre las espaldas de las poblaciones. ¿Qué consecuencias ha traído?
partiendo de una interpretación del estudio de derecho constitucional en el marco de la lógica de lo histórico y de lo sociológico, los resultados de haber implementado estas medidas de excepción y de restricción de los derechos constitucionales ha sido un fracaso. La historia sociopolítica enseña que los estados de excepción han surgido de cara a garantizar la constitucionalidad de un estado cuando lo acechan riesgos de seguridad, riesgos de guerra. Y aunque se consideran en muchas legislaciones constitucionales los estados de catástrofe, estas nominaciones no escapan a los manejos políticos de los estados. Hemos planteado una pregunta: ¿contra quién es el enfrentamiento? ¿Cuáles son los riesgos de pérdida de constitucionalidad que conllevan a explicar estados de excepción que implican verdaderos actos de estados de sitio y de represión? ¿Qué se pretende controlar? ¿Romper la cadena de transmisión del virus o se pretende controlar a los pueblos ante los desequilibrios que provoca la injusticia y la falta de equidad en la riqueza social? Las poblaciones, aparte de tener la carga de los riesgos propios del virus, tienen que soportar los excesos de las medidas impuestas por las naciones, restringiendo sus derechos fundamentales y provocando una atmósfera de arbitrariedad. La autonomía de la voluntad de hacer lo que no está prohibido por la ley, mientras no sea contrario a la moral, al orden público o dañe a terceros, con respecto a los intereses de la colectividad, del orden público, plantean un tamiz que permite a los estados, sobre la base de un principio de necesidad, dictar una serie de medidas de excepción que distancian la respuesta de todo sentido humanista, que equilibre los derechos individuales y los derechos de la colectividad, donde el principal derecho a proteger es la vida. En nuestra consideración, la distribución injusta de la riqueza social es la base para determinar el impacto de la pandemia en los distintos grupos. Es decir, los que tienen mayor acceso a la riqueza social y los que tienen limitado o nulo acceso a esta. Ahí encontraremos, ¿verdad?, en dependencia de esa ubicación, tendremos las personas, los niños, las personas adultas, los discapacitados, los trabajadores de la salud, asumiendo los propios riesgos a partir de una causa estructural y no de un análisis específico, concreto e individualista, ¿verdad? Que a veces, o que está tutelado por una garantía constitucional. El impacto debe medirse a partir de ese acceso que se tenga a esa riqueza social en términos de vida, de salud gratuita, de educación gratuita, de trabajo, de equidad y de justicia. En Nicaragua se estableció una alerta epidemiológica que implicó la vigilancia de puntos fronterizos y espacio aéreo, instalando equipos de seguimiento y detección temprana. Eso permitió desarrollar una política de cuidado de niños y niñas en las escuelas, de cuidado de la fuerza laboral en sus centros de trabajo, una campaña sistemática de prevención que movilizó a miles de promotores de la salud, trabajadores del campo y de la ciudad y miembros del ejército, realizando limpieza y desinfección en mercados, centros de trabajo, terminales de transporte público, parques, transporte colectivo, transporte selectivo y aplicaciones de desinfección de manera gratuita, pero con la participación
voluntaria de toda la comunidad y de todos los sectores en la defensa de la vida, de la familia y de la estabilidad económica, logrando llegar así a las comunidades más inhóspitas y más lejanas de Nicaragua, como es nuestra costa caribe, donde radican nuestras comunidades étnicas. Se estableció un sistema de atención ambulatoria y semiambulatoria, donde se recomendó el aislamiento para aquellos casos de pacientes positivos y su círculo de contagio. En los casos de peligro de muerte, se atendieron y se atienden en los hospitales de referencia nacional bajo ningún costo. El Estado protegió la no privatización de la atención pública o de salud de cara al COVID, para que no se hiciera negocio con ese tipo de pruebas. El Estado de Nicaragua ha señalado, ha pedido al MINSA, el Ministerio de Salud, que se presente la prueba de negativo de la polimerasa o PCR como una medida para que los que vienen a ingresar a nuestro territorio 72 horas antes se haga esa prueba y pueda entrar a Nicaragua. Esta decisión tiene un fundamento en la Constitución política. Las medidas de seguridad se ejecutan dentro de las campañas de prevención basadas en el concepto comunitario de salud pública. Nicaragua es un país con sus propias limitaciones, que no por ello ha sido obstáculo para implementar medidas de aseguramiento que han sido efectivas y no se ha tenido necesidad ni la circunstancia de imponer, de establecer, de decretar un estado de excepción con las consecuentes limitaciones a los derechos y garantías de los nicaragüenses. Por eso es que le agradecemos a las autoridades del Congreso el habernos permitido disertar un diálogo libre, porque Nicaragua, la Sala Constitucional no ha atendido ninguna tutela de amparo sobre la base de alguna violación constitucional en el marco de la pandemia. No es objetivo afirmar que los países que no implementaron estas medidas de excepción porque interpretaron su realidad socioeconómica, cultural y política acertadamente, hubiesen provocado el incremento de los casos de contagio. No es objetivo señalar eso. Los efectos de los estados de excepción han sido la movilización popular, las manifestaciones de resistencia al confinamiento y el debilitamiento de la capacidad económica de subsistencia. Nicaragua no ha escapado al discurso golpista de haber querido manipular las circunstancias de la pandemia para demandar confinamiento, para demandar medidas de excepción, para demandar medidas de restricción a la economía, al sistema bancario, a la libertad de los trabajadores, al pueblo de Nicaragua en general, mostrando una total desconexión de asumir una estrategia realista de cara a la población. Desde otro aspecto y meramente constitucional, consideramos que el papel de los jueces en el periodo de pandemia corresponde al de utilizar al máximo los mecanismos de control de constitucionalidad para desmontar en lo posible los abusos de los poderes ejecutivos que han utilizado la pandemia para crear estados de excepción donde puedan ejercer mecanismos de control a la población sin que tenga ninguna conexión con la pandemia. Estamos obligados a ser creativos para plantear nuevas formas de protección, nuevos mecanismos de control de constitucionalidad en defensa de los derechos humanos. El COVID-19 ha dejado al desnudo las desigualdades y los efectos de estas desigualdades por la falta de equidad en la distribución de la riqueza social y la fragilidad de los sistemas normativos constitucionales para un detente de los excesos de poder de los ejecutivos. El derecho humano que consideramos que debe ser protegido y es una lección del COVID-19
es el derecho a saber la verdad sobre el COVID, sobre su origen, sobre los supuestos objetivos de arreglamiento de la especie, donde no queden en la impunidad, donde los intereses en cuestiones globales de carácter político o económico no pongan en riesgo a la especie humana. Debemos anticiparnos a los escenarios de cara a la vacuna del COVID, garantizando con legislaciones fuertes de control constitucional que el resultado de la vacuna segura, pero también debemos prepararnos para democratizar el acceso a la vacuna, para que esta vacuna llegue a los sectores mayoritarios y vulnerables, evitando el sentido de ganancia, de lucro, en detrimento de la salud de la población. Debemos de construir derechos que protejan a la especie humana, que fue estremecida por esta y está siendo estremecida por esta pandemia. Y las medidas de excepción únicamente han aumentado la carga de los pueblos, sin resolver las causas que originan esta misma. Me estoy refiriendo a la inequidad de la distribución de la riqueza social. Y también, por último, quiero referirme a la alarma, a la desesperación, al temor, a la inseguridad, que son aspectos que también han sido manipulados sobre la base de intereses que, lejos de resolver el problema del contagio y de la transmisión del COVID, ya están muy, muy distantes de ser estas las razones por las cuales se tenga que tomar y aplicar medidas de excepción como estados de sitio, etc. Con esto cumplimos con nuestro aporte al diálogo. Esperamos poder responder cualquier inquietud al respecto. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, magistrado Suárez. Sigue en su intervención la magistrada Ángela Russo de Cedeño. Buenas tardes, honorables magistrados y magistradas de Iberoamérica que participan en esta 13ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, integrantes de esta 4ª mesa de trabajo dedicada al diálogo jurisprudencial sobre los derechos fundamentales de personas de especial interés, representantes de los poderes judiciales y entidades de apoyo a la justicia que nos acompañan este día, y muy especialmente al moderador Luis Javier Moreno Ortiz, magistrado pues que sabemos que ha trabajado muchísimo para poder llegar a esta conferencia. Quiero iniciar mi intervención agradeciendo al magistrado presidente de la Corte Constitucional de Colombia, magistrado Alberto Rojas Ríos, la oportunidad que me brindan para participar en este espacio dedicado al análisis de las decisiones emitidas por tribunales constitucionales en un tema tan importante como lo es la tutela judicial de los derechos de aquellas poblaciones que se encuentran en alguna condición de vulnerabilidad. Situación que se agrava exponencialmente en el marco de la realidad sanitaria que nos afecta a nivel mundial. Como magistrada vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá y coordinadora de lo relativo al acceso a la justicia, género y derechos humanos, conozco muy de cerca la importancia de incorporar las garantías constitucionales y las disposiciones convencionales para la protección de aquellas personas que en razón de su condición se ven imposibilitadas en el pleno goce de sus derechos. Hay un llamado también a quienes integran las Cortes Constitucionales a ejercer las facultades judiciales como un instrumento para prevenir que los avances en inclusión social se vean en peligro de retroceso a raíz del efecto desigual que la pandemia está dejando en nuestras sociedades. Siguiendo la metodología dispuesta en esta mesa, procedo a iniciar mis comentarios en torno a una decisión dentro de una acción de amparo de garantías constitucionales fechada el 18 de junio del 2020, que es la entrada 259 del año 2000, donde intervine como ponente y en el caso que nos ocupa, el accionante cuestiona la constitucionalidad de un decreto ejecutivo en donde se emiten disposiciones que afectan el ejercicio de la profesión de abogado y abogada en el contexto de las medidas tomadas en la emergencia por COVID-19. En el siguiente extracto ilustro lo debatido de la norma en mención. En el marco de las medidas de toque de queda,
se dictó el decreto ejecutivo 541 del 21 de abril del 2020, que dispuso restricciones a la circulación y dijo: abogados idóneos para el ejercicio de la defensa de personas detenidas por incidencias que se restringen dentro del toque de queda, que realizan gestiones ante el órgano judicial, Ministerio Público, autoridades de justicia administrativa y aquellas que se encuentren prestando servicios en las dependencias públicas que mantengan gestiones activas que requieran la presencia del abogado, siempre y cuando presenten la debida documentación que les faculte para gestionar o realizar. Para su debida movilidad, le corresponderá a la Autoridad para la Innovación Gubernamental, AIG, la emisión de los respectivos salvoconductos. Resalto esta última frase del decreto ejecutivo, que da competencia a una dependencia administrativa, precisamente del Ejecutivo, para emitir los salvoconductos que permitirían el ejercicio de la abogacía durante los tiempos de límites a la movilidad. Debo decir que nuestro país ha tenido medidas de restricción de la circulación basadas en horarios a razón del número de identificación personal, del género y de la actividad a realizarse fuera del domicilio. En el ámbito judicial, si bien el COVID-19 nos puso en la necesidad de suspender los términos durante varias semanas, en ese periodo el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se declaró en sesión permanente, manteniendo el servicio en jurisdicciones sensitivas para la protección de personas en condición de vulnerabilidad, tales como penal, familia, niñez y adolescencia, así como el Tribunal Constitucional, que en nuestro caso está integrado por los mismos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. El amparista, en su exposición, señala que el decreto citado viola las garantías constitucionales del debido proceso, en cuanto que una entidad distinta a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia adquiere la facultad de emitir salvoconductos para el ejercicio de la defensa de personas detenidas, así como se cuestiona el mecanismo usado a través de un decreto ejecutivo para establecer medidas durante la pandemia. Otras garantías afectadas, según el recurrente, son el libre ejercicio de la profesión, la protección contra la extralimitación de funciones y el acceso a servicios de calidad. Es de destacar que, con base a la normativa vigente, es a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia a la que le corresponde declarar quiénes reúnen las condiciones necesarias para ejercer la abogacía, así como aplicar a abogados y abogadas las sanciones correccionales y disciplinarias que la ley señale. Al responder, la autoridad que emite el decreto justificó sus actuaciones o sus acciones en el marco de medidas que a nivel internacional y nacional habían tenido que tomarse para limitar la expansión del virus. Señala el desplazamiento de los abogados en situaciones extraordinarias como las que vivimos en estos momentos, que ha cegado vidas y producido enfermedad, no puede estar por encima de las disposiciones sanitarias que se dicten para el bien común y mitigar el contagio del COVID-19. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá realiza las siguientes consideraciones cuando resuelve este amparo de garantías constitucionales. Parte reconociendo como máximo tribunal del país la gravedad del problema de salud pública mundial elevado a pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Que el órgano ejecutivo ha tomado medidas como cercos sanitarios, suspensiones de las actividades en aeropuertos y fronteras, el cierre de actividades económicas, educativas, deportivas y de todo tipo. Que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado con respecto al debido proceso, señalando que involucra el derecho a ser juzgado por autoridad competente, conforme al trámite legal y no más de una vez por la misma causa. Y además abarca la oportunidad de acceder a los tribunales de justicia y obtener una decisión en base a lo pedido, de ser juzgado en un proceso previamente determinado por la ley y ejercer sus derechos y o mecanismos de defensa legalmente establecidos. La Corte también señaló que el derecho a la defensa está mediado por el libre acceso a los servicios de un profesional del derecho. Por eso, imponer limitantes al ejercicio de la profesión impide a la ciudadanía ejercer su derecho a defenderse. Como consecuencia, se afecta también la tutela judicial efectiva y aumenta el riesgo de que las personas sufran algún perjuicio en su contacto con el sistema de justicia.
incorpora en su motivación la resolución número 1 del 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos titulada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, que establece recomendaciones como no suspender los procedimientos judiciales que garantizan los derechos y garantías fundamentales. Consideró la Corte panameña que, aún en pandemia, se debe garantizar la plenitud de los derechos y libertades mediante diversas acciones judiciales. Acciones estas que en la gran mayoría son interpuestas por abogados y que por la urgencia de su naturaleza requieren que sean presentadas lo más pronto posible ante la autoridad judicial competente u otra autoridad que requiera la actuación de los y las abogadas. Por ello, la necesidad de que no se pueda restringir la circulación de los profesionales del derecho idóneo a fin de garantizar su labor de defensa en el contexto de la pandemia. Destacó también el fallo de la Corte que, tomando en cuenta que los abogados son auxiliares de la justicia y que lo medular en este amparo de garantías constitucionales guarda relación con la incidencia directa que la profesión de abogado tiene en la salvaguarda y defensa de un Estado de Derecho, es que analizado el acto recurrido, estima esta máxima corporación de justicia que le asiste la razón al activador constitucional toda vez que se encuentra probada la violación a la garantía fundamental del debido proceso contemplada en el artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá, que dice: nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria. En atención a estas consideraciones, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá concede el amparo de garantías constitucionales. Este caso ejemplifica muy bien las controversias que se han dado en medio de la inédita situación sanitaria que vivimos y revive el debate sobre dónde están los límites entre las medidas para salvaguardar la salud y el respeto a las garantías fundamentales. El Pleno de la Corte ha señalado en esta decisión que en la base de las democracias y el Estado de Derecho está el respeto a las normas constitucionales protectoras del bienestar de los habitantes del país, además de aquellas disposiciones contenidas en las convenciones internacionales de derechos humanos adoptadas por nuestras naciones. El fallo que comentamos reviste gran importancia en cuanto ejerce la tutela judicial efectiva de toda la población que requiere en algún momento la asistencia de profesionales del derecho. En nuestros países es una realidad la grave situación de violencia contra las mujeres, niños y niñas, indígenas y otras poblaciones, como las personas con discapacidad, que al no poder disponer de asistencia jurídica, ven incrementado el riesgo de revictimización. En muchos casos, el daño por la ausencia de una orientación y representación jurídica adecuada y a tiempo es irreversible. Afectaciones en los procesos de investigación, en el aseguramiento de pruebas, en la aplicación de medidas de protección y en otras tantas acciones que son necesarias para garantizar el acceso a la justicia, no permitirían que pudiera realizarse el fin de la justicia como garante de la paz social. El sistema de justicia es uno de estos servicios esenciales que aún en medio de la difícil situación que vivimos debe mantenerse, especialmente en el caso de las personas más vulnerables, que requieren una atención judicial enmarcada en los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos en el contexto de la protección que establecen nuestras constituciones. De esta forma, contribuimos a disminuir los dolorosos efectos de esta pandemia que no solo afecta a nuestra salud, también amenaza con hacernos retroceder en el avance hacia una región menos desigual y más inclusiva. La Corte Suprema de Justicia de Panamá, al conocer el amparo de garantías constitucionales interpuesto contra el decreto que mencioné, que restringía la movilidad de abogados y abogadas, siendo estos auxiliares de la justicia, está garantizando los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, que son las más expuestas a una posible vulneración de derechos, especialmente si consideramos que pueden coincidir en ellas varios factores que las coloquen en doble o triple condición de vulnerabilidad y o discriminación. De allí su vinculación al objeto de esta mesa, la jurisprudencia constitucional en la protección de personas de especial interés.
Como comisionada ante la Cumbre Judicial para el seguimiento en la implementación de las 100 reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, no puedo dejar pasar la oportunidad de incorporar algunos conceptos de este instrumento en la discusión que ahora nos ocupa, porque de aquí es que parte todo. Las 100 reglas de Brasilia señalan que se está en vulnerabilidad cuando una persona ve disminuida su capacidad para prevenir, resistir o sobreponerse a un impacto que les sitúe en situación de riesgo, no está desarrollada o se encuentra limitada por circunstancias diversas para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Y así lo ha reconocido el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia número 368A del 2019, que aprobó las modificaciones a las 100 reglas de Brasilia. Las personas de especial interés pueden ser personas en condición de vulnerabilidad, puesto que en razón de su edad, su condición de discapacidad, su condición de género, su situación migratoria, su origen étnico y cultural, su orientación sexual o la privación de libertad tienen obstáculos en su libre acceso a la justicia. La justicia constitucional está llamada a revertir estas condiciones de desigualdad material que afectan el bienestar de estas poblaciones. Sin abogados y abogadas que puedan libremente ejercer su trabajo, interponer acciones, representar a las personas, no hay acceso a la justicia. Y esto es lo que se resalta pues del fallo que traje, que concreté porque se nos pedía pues que fuera un fallo dictado en época pues de excepción o de pandemia. Muchas gracias. Gracias, magistrado Russo. Ahora tiene la palabra el magistrado Dominique Rousseau. Bien, bonjour à tous. Permettez-moi d'abord de remercier le président de la Cour constitutionnelle de Colombie de m'avoir invité à participer à ces 13e conférences ibéro-américaines des cours constitutionnelles. Permettez-moi aussi de vous remercier de m'avoir permis de parler en français et un remerciement évidemment aux interprètes qui vont devoir faire ce travail. Je souhaiterais échanger avec vous sur les rapports entre le principe d'égalité et la vulnérabilité. Est-ce qu'il y a une contradiction ou est-ce qu'il y a une compatibilité entre le principe d'égalité que l'on retrouve dans la Constitution, d'ailleurs dans quasiment toutes les constitutions, et puis ce qui apparaît avec la pandémie, c'est-à-dire la protection de la vulnérabilité. Est-ce que la protection constitutionnelle de la vulnérabilité bouscule, bouleverse le système des droits fondamentaux qui repose en grande partie sur le principe d'égalité? Donc, comment gère-t-on égalité et vulnérabilité? Et à partir de l'expérience, notamment de l'Andorre, mais les décisions du tribunal constitutionnel de l'Andorre sont très petites, sont très faibles sur cette question, puisque le tribunal constitutionnel, l'essentiel du travail du tribunal constitutionnel est de contrôler la constitutionnalité des décisions de justice. Et par conséquent, nous n'avons pas eu encore, globalement, à être confrontés à la constitutionnalité de certaines décisions. D'où une réflexion que je voudrais mener en 3 temps. Premier temps, en apparence, le système, en apparence, le principe d'égalité n'est pas remis en cause par la crise sanitaire, par la pandémie, puisque en apparence, tous les groupes, tous les individus sont traités de la même manière, sont traités de manière égale.
Si on regarde l'Andorre, la crise sanitaire a évidemment impacté les droits et libertés, mais elle les a impactés pour tout le monde, pour tous les groupes et pour toutes les personnes. Et est apparu, deux états de droit, en quelque sorte. Un état de droit, je dirais, normal, où le principe moteur est le principe de respect des libertés, et puis un état de droit exceptionnel, où là, le principe est celui de la protection de la sécurité, et notamment de la sécurité sanitaire des citoyens. Et les juges constitutionnels, les cours constitutionnels ou les cours suprêmes ont été pris dans cette dialectique infernale. La mission habituelle, la mission constitutionnelle des juges constitutionnels est d'être le gardien des droits et libertés énoncés dans la Constitution. Or, avec la pandémie, les pouvoirs publics, les gouvernements, les parlements, selon les pays, ont pris des mesures appuyées par l'opinion publique, ont pris des mesures qui mettaient en avant la sécurité, et notamment la sécurité sanitaire. Et on a vu la restriction des libertés, liberté d'aller et venir, liberté individuelle, limitation du droit d'accès à la justice, possibilité de tenir des procès sans avocat, prolongation de la détention provisoire sans intervention d'un juge, atteinte à la liberté du travail. Bref, les cours constitutionnels qui sont les gardiennes des libertés ont été confrontés à une remise en cause importante, systématique, pas simplement partielle, mais systématique, des droits et libertés. Et donc, il y a eu, une interrogation sur la mission des cours constitutionnels. Est-ce qu'elles doivent continuer à jouer leur rôle de gardien des libertés ou, sous la pression justement du contexte, sous la pression de la crise, sous la pression de l'opinion publique, sous la pression des gouvernants, est-ce que les tribunaux constitutionnels doivent devenir les gardiens de la sécurité, gardiens des libertés ou gardiens de la sécurité sanitaire des citoyens? Et cette problématique auquel a été confronté les cours constitutionnels s'est traduit, je crois, dans la pratique contentieuse. Dans la pratique contentieuse, dans la mesure où il y a eu un nouvel arbitrage entre les droits fondamentaux. Le droit à la santé est un droit fondamental, c'est un droit constitutionnel. La liberté individuelle, la liberté d'aller et venir est un droit constitutionnel. C'est inscrit dans la Constitution. Et dans les décisions des cours, il faut souvent arbitrer entre ces deux pour trouver un équilibre. Dans la période des états de droit normaux, souvent c'est le principe de liberté qui l'emporte. Dans les états exceptionnels, on va peut-être donner davantage d'importance au droit à la santé. Et ce à quoi on a assisté, c'est un nouvel équilibrage. On accepte des atteintes aux différentes libertés, liberté individuelle, liberté d'aller et venir, etc., pour satisfaire le droit à la santé, à condition que ces atteintes soient, alors je cite des décisions du tribunal constitutionnel d'Andorre, ces atteintes soient proportionnées, justifiées et nécessaires. C'est ce qu'on appelle le test de proportionnalité. Et d'une certaine manière, on pourrait considérer que la crise sanitaire
respecte le principe d'égalité dans la mesure où toutes les personnes, tous les groupes sont soumis de manière égale à des restrictions de leur liberté dès lors qu'elles sont justifiées, proportionnées et nécessaires. Ce qu'on disait de manière un peu peut-être rapide, il y a ce proverbe « on est tous égaux devant la mort ». Eh bien, là, d'une certaine manière, on pourrait dire on est tous égaux devant la pandémie. C'est le premier point, c'est-à-dire le principe d'égalité ne serait pas affecté par la crise sanitaire, par la pandémie, dans la mesure où nous serions tous soumis de manière égale aux restrictions des libertés. Le deuxième point que je voudrais soulever, c'est que derrière cette apparence d'égalité, on voit très vite, et les collègues l'ont dit, on voit très vite apparaître dans la réalité de profondes inégalités. Si je prends la mesure que l'on a vue dans quasiment tous les pays, le confinement. Si je prends comme exemple le confinement, c'est évidemment une atteinte forte, grave à la liberté, et puisque c'est une interdiction de sortir, une obligation de rester chez soi pour tout le monde, principe d'égalité. Sauf qu'on s'est très vite aperçu que cette interdiction de sortir avait une portée et un sens différent selon les groupes et selon les personnes. Par exemple, qu'est-ce que veut dire l'interdiction de sortir? Qu'est-ce que veut dire le confinement pour les sans-abri, pour les mendiants, pour les migrants? Comment fait-on à l'égard de ces personnes? Le confinement est fait, dit-on, pour protéger les personnes. Elles restent chez soi, donc elles ne vont pas être contaminées. Mais on s'est aperçu qu'il y avait un risque de violence intrafamiliale sur les femmes, sur les enfants. Confinement, mais confinement aussi, par exemple, pour les prisonniers. Est-ce qu'on peut respecter les distanciations physiques dans les cellules surpeuplées? Question aussi particulière concernant les personnes âgées, concernant les personnes malades. Question particulière aussi sur le personnel soignant. Interdiction de sortir pour tout le monde, sauf pour les personnels soignants que l'on invite à sortir pour aller soigner. Et donc, il y a eu de la part des pouvoirs publics la prise de conscience qu'à côté du principe d'égalité, il y avait un autre principe, un autre mot, une autre exigence qui était la prise en considération de la vulnérabilité de certaines personnes. En Andorre, il y a un décret qui a été pris le 23 mars 2020 sur la fréquentation des grandes surfaces, des magasins, des établissements alimentaires. Et ce que prévoit dans son article 1er le décret du 23 mars, on dit « Les groupes les plus vulnérables ont un accès exclusif aux magasins pendant la première heure d'ouverture au grand public. » Donc, un privilège. Pour ceux qui sont vulnérables, ils ont un accès exclusif. De même, on autorise les établissements à commencer leur activité 1 heure avant d'ouvrir au grand public pour les groupes les plus vulnérables, personnes âgées, femmes enceintes, personnes à mobilité réduite, entre autres. Donc, la liste n'est pas limitative. De même, un autre décret, pris quelques jours plus tard, a réservé, le mot est indiqué, a réservé des créneaux horaires particuliers pour les personnes âgées de 70 ans pour des promenades en plein air. Donc, il y a eu un moment où
les personnes de plus de 70 ans avaient tout l'espace pour eux. Autrement dit, la crise de la pandémie a fait apparaître dans le vocabulaire juridique ce mot de vulnérabilité. Alors, il existait déjà, hein, mais la crise l'a mis peut-être davantage sur le devant de la scène juridique et politique. D'où la nécessité de préciser ou d'essayer de définir ce qu'est la vulnérabilité. Je crois qu'on pourrait faire une première définition, une première proposition de définition, en disant que la vulnérabilité, c'est l'état d'une personne qui, dans un contexte particulier, ça c'est très important, dans un contexte, j'y reviendrai, je dirai pourquoi tout à l'heure, qui dans un contexte particulier, ici la pandémie, ne peut jouir de l'autonomie suffisante pour exercer ses droits fondamentaux. Une personne vulnérable, c'est une personne qui, dans un contexte particulier, n'a plus d'autonomie suffisante pour exercer ses droits fondamentaux. Et ça justifie que des dispositions particulières soient prises à l'égard de ces personnes, précisément pour protéger leur intégrité physique et leur sécurité. Autrement dit, ce qui apparaît, c'est une exigence de protection des personnes vulnérables. Une exigence de protection des personnes vulnérables, et ce sera mon troisième point et dernier point. Est-ce que cette exigence de protection des personnes vulnérables, comment cette exigence s'intègre, s'insère, rentre dans le système des droits fondamentaux? Est-ce qu'elle le bouleverse? Est-ce que la protection de la vulnérabilité va devenir le principe autour duquel va se reconstruire le système des droits fondamentaux? Comment va-t-il s'articuler avec les autres? Sur cette question, je formulerai trois sous-questions, hein, trois sous-questions qui restent en Andorre, mais je crois aussi ailleurs en débat. La première, c'est quel est le fondement constitutionnel de la protection des personnes vulnérables? Si, lorsque les tribunaux constitutionnels ont à se prononcer sur la constitutionnalité de la protection des personnes vulnérables, est-ce que la protection est elle-même un principe constitutionnel? Est-ce qu'elle a une autonomie? Ou bien est-ce que la protection des personnes vulnérables dépend, découle ou s'appuie sur un autre principe qui, lui, serait constitutionnel? Alors, lequel? Est-ce qu'on peut fonder la protection des personnes vulnérables sur le principe de respect de la dignité humaine? Est-ce qu'on peut le fonder sur le principe de solidarité? Est-ce qu'on peut le fonder sur le principe de fraternité? Quelle est juridiquement la base constitutionnelle, le fondement constitutionnel de la protection des personnes vulnérables? Le jour où un tribunal constitutionnel aura à arbitrer entre égalité et vulnérabilité, sur quel principe il va mobiliser, quel principe il va appeler pour dire que la protection des personnes vulnérables repose sur un fondement constitutionnel. Lequel? Question. La deuxième question, c'est évidemment d'identifier les critères de la vulnérabilité. Alors, on l'a dit, les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants, etc. Mais si je voulais un peu forcer le trait, je dirais que nous sommes tous des êtres vulnérables. La condition commune des êtres humains, c'est d'être des êtres vulnérables.
Et par conséquent, il va falloir entrer dans une discussion casuistique pour savoir quelles sont les personnes, si nous sommes tous vulnérables, quelles sont les personnes qui sont plus vulnérables que d'autres. Et ce qui est important ici, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le contexte. Si nous sommes des êtres humains ontologiquement vulnérables, dans certains contextes, certains êtres humains sont plus vulnérables que d'autres. Et donc il faudra que le législateur, sous le contrôle du juge constitutionnel, vérifie la qualité de vulnérabilité de la personne. Dans le décret dont je parlais tout à l'heure, il est indiqué le fait que les établissements alimentaires peuvent réserver un accès exclusif pendant la première heure aux personnes vulnérables. Que dit le décret? Le personnel des établissements alimentaires peut demander aux clients de prouver leur situation de vulnérabilité. Hein, le commerçant pourra demander aux clients qui arrivent avant de prouver sa situation de vulnérabilité. Alors là, il y a un contentieux énorme possible. Hein, le commerçant qui va refuser en disant non, non, vous n'êtes pas vulnérable, le client pourra faire un recours et il reviendra au juge de dire qu'est-ce que c'est qu'une situation vulnérable, plus vulnérable que l'autre. Donc, il y a là, une jurisprudence presque pointilliste, existentialiste, circonstanciée, qui peut naître dès lors que la notion de vulnérabilité s'applique dans un contexte particulier. Enfin, dernier point, et j'en terminerai par là, comment lier, c'est la question que je posais au début, comment lier le fait d'accorder des droits particuliers, d'accorder des prérogatives particulières aux personnes vulnérables, le droit de sortir avant tout le monde, le droit d'avoir un accès privilégié, etc. Comment concilier ces prérogatives données aux personnes vulnérables avec le principe d'égalité? Est-ce que, jusqu'à quel point le principe d'égalité ne va pas être remis en cause par cette reconnaissance multipliée des catégories de personnes vulnérables qui pourront demander de bénéficier de prérogatives, de droits particuliers que n'auront pas les autres groupes. Mais à l'inverse, on peut se demander si une personne n'est pas vulnérable parce que le principe d'égalité n'a pas été respecté. Est-ce que des personnes sont vulnérables? Est-ce que les pauvres, par exemple, sont des personnes vulnérables parce que le principe d'égalité n'a pas été respecté et les a mis dans une situation de pauvreté? Autrement dit, la vulnérabilité oblige, je crois, à appréhender ce nouveau principe sous le regard du principe d'égalité. Est-ce que la vulnérabilité porte atteinte au principe d'égalité, ou bien est-ce qu'on est vulnérable parce que le principe d'égalité n'a pas été respecté dans la distribution des richesses, dans la distribution des pouvoirs, dans la distribution des soins, ce qui a conduit à des personnes vulnérables. Si le principe d'égalité est respecté, il n'y aurait pas de personnes vulnérables. Donc, il y a cette problématique entre vulnérabilité et égalité qui me paraît sous-tendre, en tous les cas, ce qu'a révélé la crise sanitaire et la pandémie. Je ne dis pas que cette question n'existait pas avant la crise sanitaire. Je pense simplement que la crise sanitaire, en mettant en avant justement le nombre de personnes vulnérables, a obligé les pouvoirs publics et les juges constitutionnels à se réinterroger sur la place des
la place de la vulnérabilité dans le système des droits fondamentaux. Je vous remercie et je suis prêt évidemment, comme mes collègues, à répondre aux commentaires et aux questions. Muchas gracias, magistrado Rousseau. Es el momento. Merci beaucoup, professeur Rousseau. C'est le moment de remercier tous les participants de cette intéressante table de travail, de vos interventions qui ont été très enrichissantes et importantes dans ce dialogue. Una oratoria brevísima, aprovechando que todavía tenemos algunos pocos minutos con nuestros espectadores, y quisiera hacerlo en estos términos. Ciertamente vivimos unos tiempos convulsos y difíciles. Unos tiempos en donde tenemos que hacer frente a varias crisis que se sobreponen. Primero, una crisis sanitaria, como dijo el magistrado Rousseau, una crisis que nos ha llevado a todos a preocuparnos por estudiar qué es un virus, cómo se transmite, cómo se puede controlar y cómo se podría evitar. Lo cierto es que todavía hoy no encontramos una respuesta a las preguntas sanitarias. Pensamos que puede haber vacunas, no lo sabemos. Pensamos que puede haber cura, tampoco lo sabemos. Lo único que tenemos son medidas sanitarias básicas y entre ellas una muy disruptiva para la vida social, que se llama justamente el aislamiento social. En razón del aislamiento social, hoy en día tenemos una existencia impensada. Seres sociales como los humanos no podemos vernos. Seres que estamos pendientes del contacto con otras personas, no podemos encontrarnos, ni siquiera podemos saludarnos. Vivimos en este mundo de pantallas, en este mundo de virtualidad, pero sin ser una sociedad real. Y esa crisis sanitaria ha derivado también, y creo que es importante incluirlo en este relato, en una crisis económica. Si uno mira las cifras, las proyecciones de crecimiento económico en el mundo son todas negativas. Variará en cada estado qué tan negativo es, pero va a haber una significativa caída de la economía. Y esa caída en la economía no simplemente afecta a las cifras o simplemente afecta a los estados, va a afectar a todos los factores productivos, a los empresarios, a los trabajadores, incluso a toda la actividad de los países. Y lo que quiero destacar más, y me parece que en ese sentido se puede comprender todas sus intervenciones, es que además de la crisis sanitaria y la crisis económica, estamos viviendo en medio de una crisis social, una grave crisis social, porque los indicadores sociales nos han mostrado que si bien ante el virus todos somos vulnerables, hay dentro de nosotros personas que lo son aún más. Y esas personas que tienen una mayor vulnerabilidad necesitan en este tipo de momentos una protección especial. Entonces creo que si bien hay que hablar de ponderación frente a elementos como la libertad, no solamente la libertad individual, sino también la libertad económica, esta afectación social nos lleva a pensar, y aquí creo que tiene mucho sentido las sentencias que expusieron, en el tema de los derechos fundamentales en situaciones de vulnerabilidad. Entonces pensaba yo, por ejemplo, en las personas mayores. El virus parece ensayarse especialmente en la gente de edad avanzada. Si miramos las estadísticas, la mayor parte de los fallecimientos están centrados en edades altas. Y el papel que las personas mayores tienen en una sociedad y lo vulnerable que es cualquier ser humano que llega a una edad avanzada. También hay un detalle importante y me pareció muy valioso que lo destacaran, y es el problema familiar. Cuando las personas no pueden salir, cuando están confinadas y casi que obligadas a estar juntas en espacios estrechos, pues surgen a veces los problemas de maltrato a las mujeres y a los hijos, que son una población que es muy vulnerable en estas circunstancias y que merece especial protección y especial cuidado. Y en esto quisiera centrarme también en el tema de los niños. Creo que a veces ha pasado por alto en nuestra reflexión que vamos a tener una generación de niños que durante mucho tiempo no pudo ir a la escuela, que no pudo ir al parque, que no pudo jugar, que no pudo saludar a sus parientes, que estuvo confinada a actuar como si fuera un adulto y seguir siendo un niño. Eso va a ser quizá una marca, una impronta de una generación.
Me ha parecido muy interesante que todos ustedes centraran su ejercicio de mostrar sentencias en sentencias de amparo, sentencias de tutela, sentencias que vinculan derechos fundamentales. Más allá de lo amplio o de lo reducido que haya sido el espectro de cada una de esas sentencias, sí creo que es interesante poner de presente que, además del problema que ya se estudió en la mesa 1, que es el problema de si es un estado de alarma o si es un estado de excepción, cómo se controla, cómo se maneja la legislación de excepción, pues en esto hay que destacar también que más allá de la ley, el problema que subyace en nuestra crisis es un problema de derechos. Y como es un problema de derechos, el escenario para discutirlo es el escenario del amparo, el escenario de la tutela, como se le llama en cada país. Y que en ese escenario el protagonismo lo va a tener el juez. El juez debe ser entonces esa puerta siempre abierta para el vulnerable. Esa persona que está dispuesta siempre a garantizar sus derechos. Y por eso, en situaciones como la actual, nada puede ser más importante que una garantía judicial efectiva, que una tutela judicial efectiva. Si el vulnerable no puede contar con el juez en una crisis así, pues no puede contar con nadie. Y creo que esa responsabilidad tan amplia, tan difícil, tan profunda, es la que compete a los miembros de los tribunales constitucionales. Es esa respuesta a esa sociedad vulnerable que no encuentra otro camino que un amparo o una tutela debe ser pronta, debe ser efectiva y debe darse siempre, más allá de los riesgos que implica el ejercer cualquier actividad en estos días. Los jueces deben dar una respuesta y ese es el desafío que tienen. Muchísimas gracias y entonces, dada la hora, pues lamento que no haya podido generar un espacio para las preguntas, pero les agradezco mucho su participación y damos por terminada la cuarta mesa de trabajo de la conferencia. Mil gracias. Muchas gracias a usted.